no es palpable, no podemos expresarle así como lo hacemos con nuestros seres queridos, con aquellas personas que están cercanas a nosotros. ¿Cómo podemos amar a Dios? Podríamos enviarle una carta de amor, podríamos quizás componerle algún canto, podríamos hacer muchas cosas que podrían expresarse comúnmente como amor, así como un novio le escribe a una novia una cartita con sus sentimientos, así como quizás un gesto de regalarle un ramo de flores. De esa misma forma existimos algunas personas que pensamos que a Dios podríamos hacer lo mismo. Así podríamos expresarle este amor que nosotros sentimos o experimentamos. Sin embargo, nos llega esta duda de decir, bueno, si Dios es espíritu, entonces realmente estas cosas que son meramente cuestiones pues muy mundanas, por llamarlo de alguna forma, que son muy sensoriales, ¿verdad? De experimentarlo, nada más. Bueno, realmente esto Dios lo verá con los mismos ojos que lo ve cualquier otro ser humano. Y es ahí donde la palabra viene a darnos mucha luz. Si nosotros escudriñamos la Sagrada Escritura desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que Dios tiene un amor inmenso por el hombre. Y bajo este principio es por el cual nosotros nos regimos, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios nos ama, y porque sabemos que Dios nos ama, por eso es que nosotros buscamos corresponderle a Dios. No solamente queremos decir, bueno, está bien, ¿verdad? Dios me ama y punto, sino nosotros sabemos que Dios nos ama, y como sabemos cómo es ese amor, no podemos sino responder, no podemos sino tratar de dar este amor de regreso a Dios. Y bien, entonces con este sentido nosotros entendemos que Dios tiene para cada uno de nosotros algo especial. Y nosotros queremos precisamente regresar este amor a Dios. Queremos decirle, también te amamos. Pero nos preguntamos cómo podemos hacerlo concretamente. Y vienen algunas ideas, como les decía, cosas que desde nuestra perspectiva sería poderle responder a Dios, darle algo a Dios a cambio, así como nosotros hemos aprendido a corresponder a aquellas personas que nos aman y que tratan de expresar esto para nosotros. Por eso es importante que escuchemos pues la palabra de Dios para entender de qué forma es la que Dios nos propone que podemos nosotros amarle. Cuando alguien empieza a conocer a alguien a quien quiere cortejar, por ejemplo, lo primero que necesita hacer es conocerlo, conocer a esa persona, saber qué es lo que a la persona le gusta, qué tipo de música, qué colores le gustan, qué películas, qué actores, todo en general, ¿verdad? Conocer a esa persona. ¿Para qué? Para que en el momento de corresponderle podamos hacerlo con cosas que le agradan. Saber qué tipo de comida es su comida favorita, saber qué lugares son sus lugares favoritos, conocer algunas anécdotas. ¿Para qué? Para tener algo en común y poderlo compartir. Y por tanto, esto es lo que nosotros entendemos, esto es lo que nosotros visualizamos, y entonces tratamos de corresponderlo de esa manera. De esta misma manera, nosotros, al conocer lo que Dios ama, las cosas que a Dios le gustan, tratamos de corresponderle, tratamos de responder con aquellas cosas que a Él le gustan. ¿Y cómo? Si no es a través de la palabra de Dios, que podremos nosotros entender o conocer más lo que le gusta. ¿Cómo va a ser si no es a través de la intimidad con Dios, en la forma en la que nosotros podremos conocerlo y en la forma en la que nosotros deseamos estar todavía más íntimamente unidos con Él? Por eso resulta importante que primero, antes de hablar de cómo amar a Dios, primero necesitamos conocerlo para amarlo. Por ahí existe esa frase, ciertamente, que necesitamos primero conocer a Dios para amarlo. Y por tanto, sí, es importante el encuentro con Dios, pero también es necesario el conocerlo.
¿Qué es lo que a Dios le agrada y por qué le agrada a Dios? Muchos de nosotros actuamos bajo el principio, por ejemplo, cuando hablamos del pecado, sabemos que a Dios le desagrada el pecado. Pero en esta imagen del pecado, o en esta imagen de tratar de entender, pues más bien lo vemos como algo prohibicionista de parte de Dios. Dios nos quiere prohibir, Dios no quiere que. E incluso la forma en la que están estructurados es: no matarás, no mentirás, no. Y esta palabra nos hace pensar que Dios hasta cierto punto se goza o le da gusto el poder prohibirnos las cosas. Pero cuando nuestra óptica cambia al punto de vista en que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros, entonces entendemos que tenemos una tarea aún mayor, que lo que Dios quiere para nosotros es siempre el bien y que Dios quiere que seamos felices. Por tanto, cuando decimos nosotros queremos amar a Dios, obviamente tenemos que conocerlo, sí, pero también entender que este amar a Dios es amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Se preguntarán ustedes cómo es amar a los demás. Cuando regresemos de esta pequeña pausa estaremos hablando acerca de esto, de cómo acercarnos nosotros a amar a Dios a través de cada uno de los que nos rodean. Regresamos en unos momentos. Los movimientos en la iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa En Movimiento, En Movimiento, En Movimiento. Koinonia Radio, 1420 AM. Finalidad de la Koinonia. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Segundo domingo de Adviento, la conversión, nota predominante de la predicación de Juan Bautista. Durante la segunda semana, la liturgia nos invita a reflexionar con la exhortación del profeta Juan Bautista. Preparen el camino, Jesús llega. Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la iglesia. Ya estamos de regreso. En movimiento, en movimiento. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en su programa En Movimiento y en esta noche estamos hablando acerca del amor a Dios que se interpreta o que debe de traducirse en amor al prójimo, amor a los hermanos. Y antes de irnos al corte hablábamos un poco acerca de lo que significa amar a Dios y decíamos que para amar a Dios tenemos que conocerlo primeramente. Pero ahora en este segmento estaremos hablando de la forma concreta en la que la palabra de Dios nos invita a amar a Dios. Escuchamos por ahí un texto, volvimos a leer el texto del día de ayer, el Evangelio, y ahora estaremos leyendo el texto de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, que dice: si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Palabra de Dios. Este texto de la primera carta de San Juan nos ayuda a entender esta relación inseparable entre el amor a Dios y el amor a los hermanos. Ciertamente que a veces parece un poco complicado, ¿verdad? Decir, bueno, Dios es un ser divino
y mi hermano es un ser pues mortal, así como yo, hecho de lo mismo, ¿verdad? Hecho de barro, así como yo. Sin embargo, esta imagen nos ayuda a entender el contexto, ¿verdad? Lo que nos decía el Evangelio según San Marcos, nos hablaba precisamente de esto, ¿verdad? Jesús dice, el segundo, este escriba que se acerca a hacerle esta pregunta, le pregunta cuál es el mandamiento más importante. El mandamiento, no le dice cuáles son los mandamientos más importantes. Y Jesús le responde, el primero, es decir, ya con esa palabra le dice, no hay uno, sino hay dos, que esos dos a la vez, sí, son uno. Es el mandamiento más importante. Pero el primero es, amarás al Señor tu Dios. Bueno, empieza diciendo, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Ese es el primero. Pero después le dice, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Estas palabras de Jesús de alguna forma sacan de contexto quizás al escriba que le preguntaba, que quería que le dijera cuál es el más importante de todos. Y Jesús le contesta que son dos, ¿verdad? El primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Con qué? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero también le dice, y el segundo es, amarás a tu prójimo. Es decir, no limita este amor a Dios nada más a esta imagen de Dios que podría tener el escriba y que podríamos tener nosotros, sino lo expresa en una forma muy concreta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es solamente limitarlo tampoco a amar simplemente al prójimo, sino así como te amas tú, en esa misma medida ama a los demás. Entonces esto es una exigencia doble por parte de Jesús en este mandamiento, el mayor de los mandamientos. ¿Cómo podemos entonces expresar el amor a Dios? Pues lo expresamos concretamente en el hermano. Y nos dice San Juan, ¿cómo puede uno decir amo a Dios y no amo o aborrece a su hermano? ¿Verdad? ¿Cómo puede decir estas palabras? Y tiene una palabra muy fuerte para aquellos que dicen que aman a Dios y aborrecen a su hermano. Y dice, es un mentiroso. Es un mentiroso. Y el mentiroso a veces puede pensar que está engañando a la otra persona, pero en realidad resulta un poco que en realidad la más grande de las mentiras se la hace él o ella. ¿Por qué? Porque a pesar de que conoce cuál es la verdad, opta por decir una mentira que él o que ella necesitan creerse para poder compartirla con otros y hacer que ellos también la crean. Qué fuerte entonces estas palabras, ¿verdad? Si no amo a Dios, si digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, entonces soy un mentiroso. ¿Por qué? Porque me engaño. No puede existir esa relación. Ya decíamos, es una relación inseparable esta relación entre el amor a Dios y el amor a los hermanos. Dice, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y puede ser que algunos de nosotros alguna vez en nuestra vida hayamos dicho que amamos a Dios, pero a la vuelta de la esquina nos damos cuenta que aborrecemos o que no tenemos caridad para con nuestros hermanos. En alguna ocasión, sin duda, hemos dado la paz quizás adentro del templo a alguna persona y tratando de salir del estacionamiento o en la calle, tratando de cruzar la calle, ya hemos expresado enojo con las mismas personas quizás que le dimos la paz. Entonces no hemos entendido del todo de qué se trata este mandamiento que Jesús nos deja. Sí, amar a Dios, que resulta difícil. ¿Por qué?
porque no sabemos cómo expresarlo. Pero Jesús nos dice concretamente cómo expresarlo o cómo hacerlo. Y ese cómo es nuestro hermano. Esa es la forma visible de Dios en el hermano. Y no podemos decir, o no debemos decir, porque sí lo podemos decir, pero en realidad no estaría bien dicho, el que amo a este hermano, ¿por qué? Porque necesito hacerlo para expresar mi amor a Dios. Este amor a nuestros hermanos debe ser algo que nace de nuestro corazón. Cuando nosotros hemos entendido el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, entendemos entonces que el amor que tiene por mí también lo tiene por aquel con quien no necesariamente me llevo bien. El mismo amor que Él tiene por una persona que quizás ha sido cercana a la iglesia toda su vida, también lo tiene por alguien que jamás ha escuchado hablar el nombre de Jesús. Por alguna persona que a lo mejor socialmente es rechazada, como podría ser, no sé, algún adicto, una persona que esté presa, una persona indigente, alguien que necesita o que está necesitada no solamente de amor de los que los rodeamos, sino también tiene algunas carencias en cuanto a su formación como persona. Sin embargo, Jesús no se limita, no dice a cierto grupo de personas, dice a tu prójimo. Ama a tu prójimo, al que esté más cercano. Y más cercano no es necesariamente al que está físicamente más cercano, sino es decir, al que te rodea. Al que va contigo en la calle, sí, al que vive en tu casa, pero también al que no vive en tu casa y que comparte contigo la banca en el autobús, aquel que está cercano a ti y aquel que no está tan cercano, aquella persona con la que convives todos los días, pero también con aquellos con los que no convivimos. La expresión entonces de este amor de Dios para con nosotros, debemos entenderlo, debemos hacerlo recíproco en esta misma medida. ¿Cómo es que nosotros podemos responder a este amor? Pues lo hacemos en la persona que está a nuestro lado, en la persona que nos acompaña, en la persona a la que encontramos cada día. Y aquí es donde se vuelve un poco complicado este mandamiento, este gran mandamiento de Jesús. Porque ¿qué tal si a mi lado está alguien con quien no me gusta convivir, con quien no me gusta estar? Una persona con la que constantemente estoy chocando. ¿Cómo entonces puedo amar a esta persona? Pues necesitamos entonces pedirle a Dios que ponga en nosotros sus ojos, su mirada, su pensamiento, pero sobre todo que ponga en nosotros su corazón. El corazón de Dios para amar a quien sea, para amar al que está a nuestro alrededor, para amar a quien no piensa como nosotros, a quien piensa distinto. Amar a aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han lastimado. Y esto para el mundo resulta escandaloso y sin duda que en los tiempos de Jesús también resultaba escandaloso. Amar a aquel a quien te ha hecho daño, aquel a quien te ha lastimado. Amar a aquella persona que incluso alguna vez, pues no sé, te hizo algún gesto que de verdad te doliera. Jesús nos enseña, no solamente con palabras, pero también con hechos, nos enseña a perdonar y sobre todo a perdonar porque amamos. Jesús perdona a aquellos que le quitan la vida, ¿por qué? No solamente por perdonar, los perdona porque los ama, y ese es el principio por el cual nosotros también podemos acercarnos a aquellos con quienes no necesariamente nos llevamos bien. Desde esta óptica, entonces, si nosotros pedimos que Jesús ponga en nosotros su mirada, que Jesús ponga en nosotros su corazón, nosotros podremos entonces corresponder a este amor de Dios a través de nuestros hermanos. Esto es lo que nos pide Jesús. A esto es lo que nos invita el Evangelio del día de ayer. No nos invita solamente a amar a Dios, sino nos ayuda a entender que a través de nuestro hermano es como podremos amar a Dios.
Cuando regresemos de este siguiente corte, estaremos precisamente aterrizando un poco más esta idea y seguiremos hablando del amor a Dios a través de nuestros hermanos. Regresamos en unos momentos. Los movimientos en la iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa En Movimiento, en Movimiento, en Movimiento. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Campaña de oración con Horacio Trujillo. Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de diciembre. Lunes y martes hablando de autoestima con oración de sanación. Y miércoles 12, día de Nuestra Señora de Guadalupe, dando la explicación de la tilma de San Juan Diego. En Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, iniciando con la Santa Misa a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Entrada gratuita. Un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la iglesia. Ya estamos de regreso. En movimiento, en movimiento. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en su programa En Movimiento. Estamos en esta noche de lunes, estamos platicando acerca del amor a Dios a través de nuestros hermanos. O amar a Dios es amar al prójimo. Y hemos estado hablando acerca un poco de cómo amar a Dios, cómo corresponder al amor de Dios de manera concreta. Y hemos dicho que Jesús nos lo dice, no solamente lo he dicho yo, sino que Jesús nos lo dice, que quien ama a Dios debe amar a su prójimo. Y nos dice que este es el mayor de los mandamientos. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y después agrega un segundo y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y bien, siguiendo un poco con esto, podemos decir que hay algo que nos identifica como cristianos, así como hay ciertos objetos que identifican a ciertas personas que son seguidores quizás de un equipo de fútbol, ¿verdad? Utilizan ciertos colores para identificarse la afición de ese club deportivo. O decimos, usan cierta cachucha con ciertas siglas muy concretas para identificarse que son parte de un equipo. Hay algunas personas que deciden vestirse de alguna forma y ya los llaman o los etiquetan de una manera muy particular para decir, esta persona por su manera de vestir debe de ser parte de este grupo que se le denomina de X manera. Nosotros como cristianos también debemos de tener una característica particular. Y esta característica particular
es el amor. Si nosotros no amamos, no somos cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús o Cristo, quien es el centro de lo que profesamos, de lo que decimos profesar, pues obviamente Él es amor, ¿verdad? No se parece al amor, no simboliza el amor, Él es amor. Nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Dios es amor, no se parece al amor, no dice Dios tiene amor, dice Dios es amor. Y por tanto, si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo que es Dios, y por tanto que es amor, pues nuestra característica es el amor. Dicen que los primeros cristianos, donde ellos se juntaban, ponían la figura de un pez, el ixoye, el famoso ixoye. ¿Para qué? Para que la gente supiera que en ese lugar estaban seguidores de Jesús. De esta misma manera, si nosotros nos decimos que amamos a Dios, que somos cristianos, que nosotros seguimos a Jesús, entonces deben de encontrar en todo lo que hacemos un aroma especial llamado amor. Si la gente no ve o no encuentra esto a su alrededor o alrededor de nosotros, así como decía San Juan, es un mentiroso. Por difícil que sea, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no lo podemos expresar en el amor, nos falta todavía acercarnos más a Jesús, entrar en lo íntimo para poder expresarlo en todo lo que hacemos. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. Palabra de Dios. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Jesús dio su vida por nosotros. Tanto fue su amor, dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que creyera en Él tuviera vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Y ahora Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 nos dice, en esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. No existe, yo creo que ni siquiera lugar a una malinterpretación de esta palabra. Y concluye diciendo, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser como Jesús. Y dar la vida por los hermanos no es necesariamente morir. Podría serlo, pero no es necesariamente solamente eso, porque al irnos a ese extremo nos olvidamos de las cosas más pequeñas, que son entregarnos o donar nuestra vida por ellos. El escuchar a alguien a quien a lo mejor nosotros en nuestra prisa decimos, ya quiero llegar a mi casa, estoy muy cansado, no tengo tiempo para escuchar a una persona que necesita de mí. El donar nuestro tiempo, el darnos a pesar del cansancio, esa es una expresión de morir a nosotros. Es una expresión de dar la vida por el otro. Es una expresión de entregarnos, de donarnos, así como Jesús lo hizo. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Y la dio en muchas formas. La dio expresamente en la cruz, pero también la dio a través de 3 años de vida pública que conocemos de Jesús, entregando su vida en todo lo que hacía, tratando de ser servidor de todos. En eso conocimos, en el amor. También nos dice Juan 13, versículos 34 y 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor unos por otros. Entonces es importante que nosotros nos abramos a esta expresión, nos abramos a esta posibilidad,
Jesús, siendo Dios, nos dice claramente, ¿verdad? En esto vamos a ser conocidos como discípulos de Jesús. En que nosotros tengamos amor unos por otros. No en que traigamos una camiseta que diga Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, yo soy de Jesús, yo vivo para Jesús. No en una calcamonía que podamos traer en nuestro carro, en una manta que podamos poner en nuestra casa, no en un crucifijo que podamos colgarnos en el pecho. Todas esas cosas son signos externos que pueden hablar, sí, de que somos cercanos o que somos afines o que algo nos gusta, pero la expresión real que nosotros podemos tener, para decir yo soy cristiano es el amor. Y por eso la importancia de escuchar la voz de Dios, de escuchar con claridad, de tener la actitud que tenían los discípulos de sentarse a los pies del Maestro. Y el sentarse significaba la disposición para aprender, para escuchar. Y en este día, así como el día de ayer, el Evangelio nos habla directo al corazón. Porque el mundo no está muriendo por guerras, por hambre, por lo que de manera aparente son los motivos. Sino el mundo está muriendo porque hace falta hombres y mujeres que amen, que estén dispuestos a amar al prójimo, que estén dispuestos a expresar su amor por Dios en el prójimo. Por eso es que el mundo está muriendo hoy. Y Jesús desde ese tiempo, hace 2000 años, hasta nuestros tiempos, porque la palabra es siempre actual, siempre viva, siempre actuante, nos habla a nuestro corazón y nos invita a que nosotros abramos nuestros corazones. Y si realmente queremos ser seguidores de Jesús, descubramos que el amor está en servir al otro, en amar al otro, así como es, así con sus cosas raras, con sus cosas que son quizás excéntricas para nosotros, en su manera distinta de compartir, en sus gustos diferenciados a los nuestros, en las cosas que son distintas y que no somos afines, que decimos, bueno, pues es que yo no checamos. No, por más que le busco por todas partes, no hay algo en común que nos haga hermanarnos. Sin embargo, en esa lucha interna por lograr amar a esas personas que opinan distinto, que no siempre están de acuerdo conmigo, aquellas personas que en ocasiones hacen cosas que nosotros consideramos que no son correctas, aún en esa expresión, el luchar o el tratar de someter nuestro sentimiento, que es algo externo, el sentimiento es algo pasajero. Sin embargo, tratar de dominar este sentimiento para dejar o dar paso al amor, eso es algo que solamente alguien que ama a Dios puede hacer. Por eso es importante que nosotros nos abramos a esta posibilidad y escuchemos la voz de Dios claramente, que nos invita en este día no solamente en amarlo a Él, sino concretamente en amarlo a Él a través del otro. Por tanto, tenemos una relación bidireccional. Sí, amar a Dios, es decir, mi persona con Dios, pero también hacia los lados, el sentido de la cruz. Hacia arriba, ¿para qué? Para encontrarnos con Dios, pero hacia los lados para encontrarnos con el prójimo. Cuando regresemos de este último corte, estaremos concluyendo este tema y tratando de llevarnos un compromiso para vivir durante esta semana. Regresamos en unos momentos. Los movimientos en la iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa En Movimiento, en Movimiento, en Movimiento. Color del Adviento. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa penitencia.
El tiempo de Adviento es un periodo privilegiado para los cristianos, ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro. La Iglesia Católica tiene deberes y responsabilidades. Cada miembro es responsable de solucionar y de restaurar problemas pacífica y discretamente, todo conforme a la ley aplicada en Iglesia. Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, cada domingo en punto de las 8 de la noche, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Ley aplicada, ley aplicada. Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe, buscando la plenitud humana y espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. Koinonia Radio, 1420 AM. Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la Iglesia. Ya estamos de regreso. En movimiento, en movimiento. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en su programa En Movimiento. En esta noche estamos hablando acerca de amar a Dios, es amar al prójimo. Y bueno, ya tratando de concluir y también sobre todo de ir haciendo estos compromisos que son importantes que nosotros hagamos siempre que nosotros sobre todo escuchemos la palabra de Dios, nos llevemos algo para vivir. Dice algunos textos bíblicos, sobre todo que nos hablan de la palabra, por ejemplo, esta imagen del sembrador que va tirando la semilla, nos habla de las distintas disposiciones del corazón para que esa semilla germine. Y la parte importante es la disposición de la tierra para que la semilla pueda crecer, pero no solamente crecer, sino dar fruto y este fruto permanezca. Eso es importante. Entonces, si nosotros el día de ayer escuchamos la palabra de Dios que nos habla acerca del amor a Dios a través del prójimo, o el amor a Dios y al prójimo, nosotros entonces debemos de buscar que nuestro corazón sea una tierra fértil para poder dar un fruto y un fruto que permanezca. Y bien, entonces decíamos que lo que identifica al cristiano debe ser el amor. Esa es la imagen que nosotros podemos tener acerca de nuestra identificación por el mundo, ¿verdad? Cuando vean a alguien que ame, digan que es cristiano. Pero también es importante que nosotros entendamos que el amor requiere de un esfuerzo, requiere de voluntad, requiere también de trabajo muy concreto, requiere sobre todo de que tú y yo le echemos ganas a lo que estamos haciendo. El amor no nace simplemente porque sí, el amor no es algo que simplemente porque digo voy a amar a tal persona se dé, sino es un trabajo concreto. A veces somos afines a personas y nos resulta más fácil amarlas, pero en otras ocasiones resulta importante el que nosotros vayamos conociendo a la persona y vayamos buscando las afinidades y vayamos limando asperezas. ¿Para qué? Para poder encontrar los sitios comunes donde podemos fundamentar nuestra relación y sobre todo donde podamos apoyar este amor. Entonces requiere de trabajo, no es solamente que digamos, bueno, porque amo a Dios como consecuencia voy a amar al prójimo. No, el amar a Dios, el amar al prójimo no es una consecuencia de amar a Dios. Amar al prójimo es un trabajo concreto de aquel que ama a Dios. Es un esfuerzo concreto de aquel que ama a Dios. Y por tanto, dice, vale la pena.
Porque si Dios ha dado a su único hijo para salvarme por amor, pues yo lo mínimo que puedo hacer es esforzarme un poco por amar a esta persona con la que no checo. Lo mínimo que puedo hacer es dar un poco de mi tiempo a aquella persona que necesita a alguien que lo escuche, que necesita ser consolado. Lo mínimo que puedo hacer es que cuando llegue a la oficina, al trabajo, cuando llegue a la empresa, cuando llegue a la maquiladora, cuando llegue a los abarrotes de la esquina, lo mínimo que puedo hacer es decir buenos días para expresar mi caridad. Puede ser que me levanté de malas y puede ser que no tenga ganas de hacerlo, pero ese esfuerzo, ese salir de mi egoísmo, ese salir de mi persona para donarme, para dar de mí, para tratar de mejorar el ambiente de los que me rodean, esa expresión es una expresión de amor. Es una expresión que obviamente implica un esfuerzo. Y ese esfuerzo es sin duda el resultado de haber amado a Dios o de amar a Dios. Por tanto, es importante que entendamos que esto va a implicar también de parte de nosotros y que ese es parte del compromiso o el primer compromiso que tenemos que hacer. Solo quien se interesa por el prójimo y sus necesidades muestra concretamente su amor a Jesús. Solo el que se interesa por el prójimo y un interés auténtico por el prójimo. Interesarme no es solamente preguntarle cómo estás y esperar que me diga bien e irme. Ese no es un interés real. El interés real es que cuando yo pregunte cómo estás, la persona me conteste realmente cómo está y esté dispuesto no solamente a escuchar, sino a hacer una conversación recíproca. Es decir, a contestar y a realmente interesarme por lo que le pasa al hermano, por lo que el hermano está viviendo, por lo que la persona está experimentando. Pero también se interesa por sus necesidades. ¿Qué es lo que necesita? Y hay necesidades que no son verbales o que no son expresadas de manera verbal. Y esas expresiones tienden a ser las que requieren sobre todo de esta expresión del amor. ¿Por qué? Porque son las expresiones que solamente una persona que está dispuesta a dar su tiempo logra descubrir en el otro. Hay personas que de manera que aparentemente lo que necesitan es un apoyo económico, que aparentemente necesitan apoyo en alguna de las áreas muy concretas. Pero de manera particular o de manera específica, hay personas que sin expresarlo, sin demostrarlo de esa manera, encontramos que necesitan el amor de Dios de una manera más concreta. Hay palabras que pueden expresar mucho más que lo que expresa una acción concreta de darle dinero a una persona o de tratar de llenar una necesidad material. Dios necesita de cosas aún mayores, necesita de nuestra expresión, necesita de nuestra respuesta, necesita de nuestro deseo de corresponderle. Sí, qué bueno que nosotros podamos decir que amamos a Dios, pero es más importante que nosotros podamos expresar este amor a Dios. Dios no necesita de nuestras palabras. Dios no necesita de que nosotros digamos que lo amamos. Dios concretamente necesita de esta expresión en aquellos que lo necesitan, en aquellos que son templo o que son imagen de Dios, aquellos que son creación de Dios. Es ahí donde concretamente nosotros podemos expresar o expresarle a Dios cuánto lo amamos. Y nosotros sabemos o conocemos que este es el amor que Dios nos pide y lo escuchamos en el Evangelio del día de ayer. Esta es la expresión. Amar sí a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. La forma concreta. Sí, hazlo con todo tu corazón. Sí, hazlo con toda tu mente. ¿En dónde? En tu prójimo como a ti mismo. Esta es la forma concreta en la que nosotros podemos concluirlo. Entonces, el mandamiento del amor pone en práctica plenamente quien vive una relación profunda con Dios.
Quien conoce a Dios lo puede amar de una manera muy concreta, muy íntima. Nos podemos acercar a Dios y entonces como respuesta, no como consecuencia, pero sí como respuesta a este amor, nosotros decidimos, es una decisión el amar. Y por tanto nosotros nos acercamos a Él y decimos de manera concreta, lo amo en este hermano o en esta hermana. En el más cercano y también en el más lejano, en el que no está tan cercano a nosotros. Esta es la expresión de Dios y es la expresión del mundo que necesita a Dios. Es la forma concreta en la que nosotros podemos acercarnos a Él y decirle sobre todo que nosotros estamos dispuestos a amarlo. Estamos dispuestos a servirlo en aquel que está a nuestro lado. Por tanto, de Dios aprendemos a querer siempre y nada más que el bien y nunca el mal. Por tanto, una mirada que parte del corazón y no se detiene en la superficie, ese es el amor concreto que Dios tiene para con nosotros. Dios ve más allá de nuestra estructura, de lo que vemos comúnmente en las personas, y ve el corazón, el interior. Por eso el compromiso, el primero de los compromisos que debemos hacer es conocer más a Dios. Conocer qué es lo que Dios ama, ¿para qué? Para que nosotros podamos también amarlo. Y el segundo de los compromisos tendría que ser el ver a nuestros hermanos, aquellos que están en torno a nosotros, para poder expresar ese amor que Dios tiene para conmigo de manera concreta con ellos. Yo soy portador, soy instrumento de lo que Dios tiene para mí. Si nos vamos con estos dos compromisos, con eso lograremos tener una semana excelente en la que nosotros podamos poner en práctica y hacer que esta palabra, que la palabra de Dios dé fruto y fruto que permanezca. Les agradezco que nos hayan acompañado durante este tiempo y los invito para que la próxima semana acompañen a Padre Miguel en un programa más de En Movimiento. Muchas gracias y que pasen buena noche. Dios los bendiga. Esto fue La Iglesia en Movimiento, una producción de Koinonia Radio y la Pastoral de Laicos en la Arquidiócesis de Tijuana. Ponte en movimiento con nosotros en la siguiente emisión. En movimiento, en movimiento. Gracias por tu sintonía. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe, buscando la plenitud humana y espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico.
La voz del que